las 5 mayores falacias de la narrativa presidencial sobre minería, y son esos 5 aspectos que he comentado acá: el que existe una enorme cantidad de minerales, el que esos minerales nos harían ricos, el que los podemos extraer de manera sustentable, que la prohibición de la minería nos la impusieron desde fuera y que somos el único país al que se le ocurre esa tontería. Fíjate cómo se desdice Bukele, porque yo justo estaba investigando, revisando publicaciones de atrás, y Bukele saludó la aprobación de la prohibición de la minería. La saludó, también saludó cuando el Estado salvadoreño ganó en el CIAD y le dijo a Luis Parada que era un verdadero jurista, que había defendido los intereses del Salvador. Y luego en su plan Cuscatlán, Bukele, entre las medidas para proteger el medio ambiente, se comprometió a implementar de manera irrestricta la ley que prohíbe la minería metálica. ¿Cuáles eran en realidad los ejes que uno podría identificar en esa publicidad engañosa que se movía? Bueno, las campañas eran por los medios tradicionales, ¿verdad? Que existían en esa época: la televisión, la radio, los periódicos. Ya había algunos medios digitales, pero digamos, no tenían el, el impacto que tienen ahora, y tampoco estaban las redes sociales, porque te estoy hablando de entre 2005 y 2008, que es cuando se da más fuertemente el debate. Sus ejes eran que la minería era desarrollo, que era empleo, que proveía recursos al Estado y que se traducían en obras, y que había una forma sostenible de hacer la minería sin dañar el medio ambiente. Y había una tercera gran línea de la narrativa, que era descalificar a quienes se oponían a la minería. Es decir, había una línea de ataque a los ambientalistas. Fíjate que incluso la Pacific Rim se atrevió en un spot de televisión a criticar al arzobispo Sáenz Lacalle, diciendo que era un viejito que no tenía criterios, que no sabía nada. Una campaña bien irrespetuosa, ¿verdad? Frente a lo que representa, ¿verdad? El máximo representante de la Iglesia Católica en El Salvador. Y fíjate que es interesante, porque muchas de las cosas que ha dicho Bukele a mí me hacen recordar la propaganda de la Pacific Rim, o sea que no han innovado mucho en el discurso. Por ejemplo, cuando Bukele dice que con el dinero de la explotación minera va a recuperar los ríos que están contaminados, ¿verdad? O que El Salvador va a quedar mucho más limpio después de la explotación minera. Eso lo decían las empresas mineras. Yo recuerdo que decían que el agua con cianuro incluso era más limpia y que hasta se podía beber. Incluso en un foro, en una comunidad en Cabañas, una vez, una de las representantes de las mineras dijo que ese vaso de agua que tenía allí era agua con cianuro, y se lo tomó y entonces no le pasó nada. Obviamente era mentira que había que tenía. ¿Te acordás cuando la diputada se tomó la melaza, una cosa así, ¿verdad? Entonces, hicieron ese tipo de cosas. Decía que el agua iba a quedar todavía más limpia después de la explotación minera, y prácticamente es una de las cosas que también ha dicho ahora Bukele. Fíjate que el discurso a mí me parece interesante analizar la narrativa de Bukele. Bukele, convertido ahora en principal propagandista de las mineras, básicamente ha dicho 5 cosas. Para mí, nos intenta convencer de 5 cosas. Primero, que en El Salvador hay una enorme riqueza mineral, ¿verdad? Él dijo que solo en oro, dice que la riqueza no se contaría por millones, sino que por trillones, que habrían alrededor de 3 trillones de dólares, ¿verdad? Y que sería el 8,000% del PIB actual. Yo recuerdo, esa parte se parece a un estudio que publicó Manuel Enrique Heinz, un economista vinculado a la derecha empresarial, que hizo un estudio para la Pacific Rim, donde prácticamente decía que el PIB del Salvador iba a ser como el PIB de Argentina, de Brasil, de México, es decir, más o menos el mismo sentido del discurso que presentó Manuel Enrique Heinz es el que estaba presentando ahora Bukele, ¿verdad? Entonces, en esa parte, el discurso ahora de Bukele se parece mucho al de la Pacific Rim en aquella época, en voz de Manuel Enrique Heinz. La segunda cosa de la que intenta convencer Bukele
es que esa riqueza le permitiría a El Salvador convertirse en un país rico, ¿verdad? Básicamente Bukele dice tres cosas. Uno dice que el país tendría recursos para proyectos de infraestructura en todo el país. Dos, dice que se generaría una cantidad suficiente de empleos de calidad. Y tres, dice que eso generaría dinamismo en las economías locales. Ninguna de esas cosas es cierta, ¿verdad? Los ingresos fiscales de la minería son pírricos. La Pacific Rim iba a dejar más o menos 7 millones de dólares en 6 años que iba a operar, o sea que poquito más de $1 millón al año para el fisco, eso no es nada, ¿verdad? Porque era el 1% para el municipio y el 1% para el gobierno central, ni siquiera le llamaban impuestos, sino que regalías. Entonces no es cierto que las empresas mineras dejen grandes cantidades de dinero. Además, el poco dinero que dejan después resulta insuficiente para compensar los daños ambientales que dejan, que algunos daños son irreversibles y los estados se quedan eternamente gastando mucho dinero para tratar de mitigar esos daños. Entonces, la cantidad de empleos tampoco. La Pacific Rim decía que iba a generar 150 empleos. Eso no es nada. Además, eran los empleos más precarios, más mal pagados, más peligrosos, porque los obreros cualificados los iban a traer de Costa Rica y de otros países. Y las economías locales no es cierto que se dinamicen, porque la minería extrae los minerales y se los lleva, no genera economía de escala, no desata otras actividades económicas. Entonces, sin embargo, el discurso de Bukele es muy parecido al discurso del desarrollo económico que hace 15 años decían las empresas mineras. El tercer mensaje de Bukele, y que también es el mismo del pasado, es el de la minería sostenible, ¿verdad? Lo que ya comentábamos, ¿verdad? Que una minería que no daña el medio ambiente, lo cual es absolutamente falso, ¿verdad? Una minería para que fuera sostenible no tendría que usar primero grandes cantidades de agua, ¿verdad? La Pacific Rim iba a usar casi 12 litros de agua por segundo, más de 800,000 litros al día de agua. El Foro del Agua es interesante, acaba de dar un dato, ellos han hecho el cálculo que si se activaran simultáneamente la treintena de proyectos mineros que están previstos en el país, se estarían utilizando no menos de 22 millones de litros de agua diarios. Fíjate, 22 millones de litros de agua diarios. Una minería, para que sea sostenible, no tendría que usar tanta agua. Segundo, no tendría que usar cianuro, ¿verdad? Tercero, no tendría que destruir el paisaje natural, el ecosistema, demoler millones de toneladas de roca para sacar pocas cantidades de oro, ¿verdad? No tendría que dejar enormes desechos. Ese es un aspecto que casi no se menciona de la minería. Los desechos contaminantes que dejan después, que le llaman depósitos de colas, que son unas grandes lagunas artificiales donde dejan ahí los desechos, ¿verdad? Con el riesgo de que un temblor, un huracán, una tormenta haga que en Brasil hubo hace algunos años un accidente minero famoso donde un dique de un depósito de cola se rompió y entonces un lodo tóxico mató a casi 300 personas y se llevó cultivos, casas y todo lo que encontró a su paso por cientos de kilómetros hasta que llegó al mar. ¿Te imaginas vos aquí que se rompe una cosa de esas ahí por Metapán, por Santa Ana y arrasa todo el EMPA, ¿verdad? Sí, ¿te imaginas la tragedia que... Entonces, el discurso de la minería sostenible de Bukele es muy similar al discurso de la minería verde de la Pacific Rim. La cuarta cosa que dice Bukele, aquí ya vienen dos novedades, mira. La cuarta cosa, Bukele ha dicho que la prohibición de la minería es una imposición de afuera. Él dice que los países que explotan su oro no quieren que nosotros explotemos el nuestro y que por eso nos han obligado a prohibir la minería. Nada más alejado de la realidad, fíjate. La prohibición de la minería ya sabemos que fue resultado de un amplio debate nacional, un gran consenso nacional y se aprobó por unanimidad en la Asamblea. O sea, fue una decisión, yo creo que son de las pocas decisiones autónomas propias que ha tomado el país. La presión de afuera más bien era en el sentido de abrir a la explotación minera, ¿verdad? La presión de afuera era la de las empresas mineras que querían explotar los recursos minerales, era de organismos como el Banco Mundial que querían condicionar a que El Salvador abriera el sector minero. Entonces,
Ahí sí es una novedad en la narrativa de Bukele y es una falacia bien clara, ¿verdad? Porque no es cierto que la imposición, la minería nos la hayan impuesto, la prohibición de la minería, perdón, nos la hayan impuesto desde afuera. Y la otra también mentira, ¿verdad? Que dice, la quinta cosa que dice es que somos el único país, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Prohibición de la minería y que es el único país que tiene esta medida tan absurda, ¿verdad? Y en otras declaraciones dijo esta tontería, le llamó tontería a la prohibición de la minería. Fíjate que ahí miente porque cierto, El Salvador, por sus condiciones muy particulares, tiene una prohibición total de la minería. Sin embargo, hay otros países, Costa Rica, tiene prohibida la minería a cielo abierto. En muchos países está prohibido, y si prohibir el uso de cianuro, prohibir la minería. Tendría que hacerla con mercurio, pero el desastre ambiental sería todavía peor. Hay países grandes como Estados Unidos, por ejemplo, donde algunos estados territorialmente más grandes que El Salvador tienen prohibida la minería, ¿verdad? O Canadá, Australia, hay esos países, hay regiones donde tienen prohibida la minería, regiones que son más grandes que el territorio salvadoreño, ¿va? Son regiones, por ejemplo, de los pueblos indígenas, o son regiones estratégicos por la biodiversidad, por la cantidad de agua que hay en todos los países. Entonces no es cierto que a nadie más se le haya ocurrido prohibir la minería o ponerle fuertes regulaciones a la minería solo en El Salvador. Yo creo que el desmentir estos aspectos, esta falacia del... yo recientemente escribí un artículo para Gato Encerrado, justamente así le puse las 5 mayores falacias de la narrativa presidencial sobre minería, y son esos 5 aspectos que he comentado acá: el que existe una enorme cantidad de minerales, el que esos minerales nos harían ricos, el que los podemos extraer de manera sustentable, que la prohibición de la minería nos la impusieron desde fuera y que somos el único país al que se le ocurre esa tontería. Fíjate cómo se desdice Bukele, porque yo justo estaba investigando, revisando publicaciones de atrás, y Bukele saludó la aprobación de la prohibición de la minería. La saludó, también saludó cuando el Estado salvadoreño ganó en el CIAD y le dijo a Luis Parada que era un verdadero jurista, que había defendido los intereses del Salvador. Y luego en su plan Cuscatlán, Bukele, entre las medidas para proteger el medio ambiente, se comprometió a implementar de manera irrestricta la ley que prohíbe la minería metálica, pero ahora pasó a convertirse en el vocero de la industria minera en El Salvador.